Parceritos, recontra copaditos, mis parceritos. Hoy tenemos un podcast muy brutal, parceritos, único, diferente, muy especial, parceros, porque tenemos un invitado especial, un profesional, hermano. Es una cosa de locos, papá, es un profesional con cartón, el ingeniero civil Andrés Aguirre. Así que un aplauso. No, es verdad, ahorita les mandamos la foto de su diploma y todo eso. Y la cuenta bancaria también. Sí, hola Andrés, ¿qué más, parcero? ¿Cómo Bien, estás? muchas gracias por invitarme, bacano. No, mentiras. Un profesional común y corriente, enamorado de su carrera, pero normalito, no. Ah, pero cuando usted no tiene pues un doctorado. Tengo Y más, es profesor universitario también. tengo más cartones que un tugurio. Bueno, empecemos por ahí, háblenos de dónde estudió la carrera y todo. Bueno, soy ingeniero civil, estudié en la Universidad Nacional de Colombia. Pesado. Luego, ¿La Bogotá? ¿Es en Bogotá? no, en Manizales, Manizales. la sede de Ah, Manizales. sí, en Manizales. Terminé mis estudios, trabajé un tiempo, luego hice una especialización en gerencia de proyectos en la Uniminuto. No, vámonos. Cuando termine vuelven y entran. No, luego una maestría y un magíster en Project Management, que es algo así como... ¡No, vámonos! ¡Que yo no he hecho nada en mi vida! Ahora nos preguntan, ¿qué son ustedes? Y ya, No, el resto ya son yo terminé el bachillerato. Terminé la escuela. 3 meses de diseño, 3 semestres de diseño gráfico. Un técnico en azafata. el curso de conducción para el pase del... Pavimentación aérea. Ok. Nada, no, normal. ¿Y qué más? Bueno, ¿y la especialización? La especialización y dos maestrías, más el tema pues de la experiencia de construcción. Trabajo como docente en una universidad, dando el programa de ingeniería civil. En esa universidad también manejo lo que es el tema de investigación. Y trabajo en una empresa de consultorías, es decir, lo que se encargan de hacer diseños o supervisión de obras civiles. Una empresa acá en el eje cafetero, Sí. pero que tenemos ya varios proyectos a nivel nacional: Bogotá, Medellín, Popayán, Cali, y en aeropuertos, avenidas, sistemas de transporte masivo. Pendejaditas, vainas. Ah, pero pendejadita. No, ayer hice el nuevo aeropuerto de Bogotá, ¿no? Bueno, Nada. machitos, ustedes como me imagino que... Pero ya tenemos un invitado especial, o Sí, sea, El primer invitado sí, acá. no es cualquier lagaña, o sea, es una persona preparada, machito. Una mente o sea, brillante. es una La mente Calma ya, brillante. Literalmente. Así que es una persona que nos puede enseñar muchas cosas, machitos, y hay que aprender. Lo trajimos más que todo para que nos explicara todo el tema de cómo es esa gestión de México y todo eso, ¿cierto? Sí, o sea, básicamente la razón por la que Andrés está acá y que nosotros de antesala le pedimos que mirara algunos de los videos que nosotros hemos reaccionado acerca de la infraestructura de México, lo que queremos es que nos explique, pues en su experiencia acá en Colombia, cómo se maneja todo este cuento de la infraestructura, porque a veces acá en Colombia es tan complicado, porque a veces pasan cosas que uno no entiende por qué pasan, y por qué un país como México pues tiene semejantes cosas tan impresionantes como son los aeropuertos. Sí, yo vi, una cosa de loco, yo vi los videos y son brutales. No, es una brutales cosa... Todos los meses nuevos, y lo bueno allá es que los cumple. los intercambiadores, las avenidas, los Y las edificios brutales. Los parques de diversiones y tienen también. razón en las reacciones que hacían. Ese tipo de desarrollos no los hay. Sí, yo les dije que no los hay, hay. son muy limitados, y esas intersecciones de 4 o 5 niveles. No las deseo que no las hay, no son... Ciencia ficción para Multiverso en Colombia, sí. el multiverso de México. Porque es que yo contextualizo, de pronto algunos de nosotros hicimos un video sobre eso, ¿cómo llaman esos de 5 niveles? Acá les decimos intersecciones, allá le decían canalizadores o... También intersecciones viales. También Intersecciones. canalizadores. Bueno, en las intersecciones, y entonces yo les decía a ellos, no, Distribuidores viales. Distribuidores viales, yo lo máximo que he visto es en Bogotá. Hay una parte que si hay uno como de dos niveles o 3 niveles, es lo máximo que yo he visto acá. Y ver esas cosas tan monstruosas allá en varias ciudades, ni siquiera en Ciudad de México, que uno dice, porque es la capital. Exacto. Muchas ciudades. Hay Como muchos- que esta la de mostrar de México, no eran 5 o 6 ejemplos de
de intersecciones, no, geniales, brutales, bacanas. Y el Muy, muy aeropuerto. bacanas. También, El aeropuerto de el la Los IFA. aeropuertos. Andrés sí. Felipe, se llama Andrés El Felipe. AIFA. Ángeles. Andrés Felipe Ángeles se llama Sí, el la IFA. iPhone. Entonces, Andrés, pues más que todo la pregunta es, ¿qué tan complicado es eso? O sea, en palabras para nosotros, para no un ingeniero, porque entre ingenieros hablan de términos. No hablamos igual que todo el mundo, somos humanos como cualquiera. No. A nivel de ingeniería no hay así términos rebuscados y cosas, no, son términos muy sencillos. Yo sin embargo les tengo una sorpresa, y es que para hablar de ingeniería y de obras de construcción quiero que nos pongamos a tono con lo que son las obras civiles. No. Entonces, Esto. Mamá, ¿qué pasa, güey? pues, quitar. ¡Dora la exploradora! Compañero, Se ve re chistoso ese pez. A ver, ¡Oh, qué bacano! Primera Gracias. vez, machitos, que me coloco un casco de primera vez. uy, gas, esos son los que usan en la. Jimmy no le Son entra los ahí. que- Jimmy siempre tiene ese problema. Jimmy por eso no pone gorras. No le entra en el no, casco. pero esa es la función, es que él es amortiguado. Ay, pues, madre, ¡Ay, pasito! Oye, que eso tiene unas cosas ahí que rajan. ¿Será que es el más chiquito, André? No, bueno, el de Oscar que... Ah, sí, este es mejor. El mío no protege nada. ¡Es el lecherador! Oscar tocó traerla. ¡Uy, no, porque Oscar se ve re chistoso! Tocó traer la vasenilla porque no había Una vasenilla. Bueno, ya somos nada, todos ya unos somos ingenieros, todos papá. ingenieros, ya con Ahora casco sí, somos háblenos, ingenieros. parcero, de una. Pregunta. Me Ah, perdí. sí, no, le estaba diciendo que nos explicara que, o sea, en palabras para todos nosotros, si es demasiado complicado esas cosas. O sea, no estoy hablando tanto a nivel de ingeniería porque los ingenieros conocen sus. No, pero Su también, ciencia. también a nivel de ingeniería. Bueno, sí, a nivel de ingeniería, pero también a nivel de gestión. Porque es que La gestión, lo estábamos sí. hablando hace un momento. ¿Por qué México y Colombia no, por ejemplo? Si es caro, también es importante si No, vale es, mucho. uf, es un tipo de desarrollo vial muy costoso. Pues hay muchas cosas en las que hay que hacer diferencia. La primera es el acceso a los recursos. México es uno de los 10 países más ricos del mundo. Sí, está entre los 10. Entonces, para ellos es más sencillo pensar en este tipo de desarrollos que nosotros en Colombia, que estaremos 40 en ese top de accesos a los recursos. Es un país que tiene mucho más tiempo desarrollando su infraestructura. En Colombia, lastimosamente, el tema de narcotráfico, de la guerra, de la corrupción, venimos arrastrando un lastre desde hace muchos años que no hemos podido como zafarnos de ese tema. Entonces tenemos muy poco desarrollo en esa parte. México tiene muy buen comercio, es un país muy abierto al mundo y para poder comerciar hay que tener buenas vías de acceso. Yo precisamente esta mañana en una clase le decía a los estudiantes que vamos a voltear a lo que estamos hablando ahorita, Colombia, México. Entonces en Colombia producimos un plátano y puede que ese plátano nos cueste producirlo 500 pesos. Sí. Pero el cuento de nosotros es cuando queremos coger ese plátano y llevarlo a un puerto, porque nuestras vías son muy tortuosas, ¿sí? Normal. Colombia, no, y Colombia es un país de montañas, no es fácil para nosotros hacer desarrollos viales porque ustedes saben, las cordilleras son muy difíciles de manejar, de construir vías. Entonces ese plátano donde nosotros vimos que es el eje cafetero nos cuesta 500 pesos, cuando lo colocamos en el puerto ya vale 2.500 pesos por solo el transporte. No sé México, pero con los desarrollos viales que vemos, con cantidad de puertos que tienen, a ellos les cuesta igual 500 pesos producir un plátano, pero llevarlo al puerto se les incrementa 1.000 pesos más. Entonces es competir un plátano de Colombia de 2.500 con un plátano de 1.500. Entonces, ¿cuál se va a vender más? Claro. El de 1.500. A eso es lo que le apuestan las obras de infraestructura. Entre mejor obras de infraestructura tenga un país, es más competitivo. Colombia ya hemos empezado a hacer esos desarrollos, pero tenemos 100 años de atraso en vías y en todo lo que vemos en los videos de México.
Es que eso es lo que no entienden, que entre mejor sean las vías y todo va a ser mejor para Es todos. más barato. Incluso Andrés, imagínese que nosotros vimos un video de que en México iba prácticamente a tumbar el puerto de Panamá, el canal de Panamá. antiguo, el canal de Ellos están Panamá, haciendo porque ellos van a hacer un canal que va a ser más brutal que el de... Sí, claro. Que El truco está ahí. El proyecto de Panamá es buenísimo porque le abre las puertas al comercio con Europa, con Asia, que era una zona cerrada para nosotros, y ese cruce les permite comerciar con todo el mundo. Si México lo logra, y tengo entendido que China le está apostando muy fuerte a hacer otros canales en Centroamérica, por Nicaragua y por otras partes, porque es urgente cortar ese lazo que está separando casi que el mundo en dos. Si México lo hace, re brutal. Y eso da una imagen de por qué están entre los 10 más ricos del mundo. Sí, claro, Es el comercio, el abrirse a todo eso y el tener mayor comercio, mayor capacidad de producir dinero, permite hacer este tipo de desarrollos que uno ve en los videos. Y lo que dice Oscar es cierto. Puede que tenga que invertir muchos billones de pesos en una intersección o en una vía, pero en los beneficios que eso llega a esa obra se pagan solas. En el precio del combustible, en lo que se va a pagar por transporte, esas obras recuperan la inversión muy rápido. Bueno, Andrés, nosotros, yo veo algo en México, y es que allá, lo que dijo ahorita Oscar, allá montan un proyecto y no digamos que es como Colombia. Yo creo que usted me explique eso, o sea, ya hablo de los recursos y eso, pero de pronto en Colombia se demoran mucho, hermano. Sí. O sea, se demoran mucho para hacer algo. Desde las Así es. mismas licitaciones. Mucho. ¿Por qué pasa Pues eso? todo. Yo veo que allá en México nosotros montamos un video, una redacción, y la damos a los 2 meses y ya Ya Ya, súper ya dice, avanzadísimo. quedan tantos claro. días y es cierto. Es cierto, entonces ¿por qué en Colombia pasa eso? Pues nada más es verdad que hacen mucha roña, o sea, como, ay, como que nada son más perezosos o qué. Ese túnel de la línea Los, que- los que El los eterno túnel de la albañiles, línea. los albañiles son perezosos o qué. No, ¿Cómo no, la no. vuelta? Ese No, túnel pareciera que fuera por el tiempo pasar todo Colombia. De madre, no. No, la obra de la mano de obra colombiana es muy buena, son gente muy trabajadora y solo es ver cómo es apetecido el trabajador colombiano en todo el mundo. Un colombiano que se va a trabajar a otro país, Estados Unidos, sí. los generales dicen, colombiano es muy buen trabajador, es juicioso y le mete la ficha y le hace sin problemas, no es cuestión de mano de obra. Son muchos factores, nosotros somos muy desordenados, no nos gusta planear, nosotros nos encanta, como se dice en esta parte, la estrategia del bombero, simplemente hagámoslo y vamos apagando incendios conforme vayan O apareciendo. sea, la furia. A lo que salga. A lo Que maldita vaya sea. bien, pues, sí. Otro tema es la planeación de los proyectos, no planeamos a futuro. Estoy seguro que esas intersecciones viales que vemos hace mucho tiempo estaban proyectadas y dijeron, bueno, el tránsito en no sé cuántos años va a crecer, entonces empecemos a hacerla ya. Porque es un tema todo es tema de dinero, empezar a decir, bueno, ¿cuántos carros hay en ese trancón diarios? Miles, ¿cierto? ¿Y cuántas horas están en el trancón? 4 horas por lo menos. Entonces, ¿cuánta plata están dejando de producir esas personas que están metidas en ese trancón? O sea, el país está perdiendo dinero, ¿cierto? Tiempo. Por la gente que está ahí quieta, cuando podrían estar produciendo o generando riqueza. En Colombia no planeamos a futuro y lastimosamente las políticas de desarrollo cambian cada vez que entra un nuevo gobernante. Entonces entra uno y dice, el futuro de Colombia es el transporte masivo. Y esa voluntad dura 4 años hasta que llega otro y dice, no es el transporte masivo, son los puertos. Y entonces abandonamos el transporte masivo y nos ponemos a hacer puertos. Y luego otro que dice, no, hay que apostarles a las vías. Entonces abandonamos los puertos y se nos queda todo. Todo. Pregunta Andrés, en México el periodo presidencial es de 6 años, ¿no? 6, sí, Sí, y acá es de 4, machitos, para que sepan, es de 4 años. Allá en México es 6. ¿Usted cree que Eso hace podría. tanta diferencia 2 años? Yo creo que podría influir mucho. Y el tipo de persona que ingrese a hacer esa presidencia o ese liderazgo, el grupo de personas que lo están rodeando, si realmente están jalando para todo lado, los intereses son distintos. Que simplemente un grupo de personas que se reúnen para ganarse en un cargo y luego mirar a ver cómo se distribuyen todos. Es más pensar en país. Creo que aquí nos falta esa revolución de que pensemos en todos, en sacar todos hacia adelante, porque eso nos afecta enormemente. Seguimos como
como el perro persiguiendo la cola y damos vueltas y no. Andrew, yo tengo una pregunta. Si por ejemplo, acá en Colombia es 4 años, hacer una intersección vial acá en Colombia como las que hay en México, si se puede en 4 años, en ese tiempo sí se puede hacer. Sí, no, que se demoren 4 años no, pero el tema es que el proyecto no es solo construirlo, todos los proyectos pasan por diferentes fases. Desde que yo identifico el problema y digo, necesito una intersección, y entonces ahí tengo que contratar quién hace los diseños. ¿Sí? Entonces, Pausa. es que está haciendo calor, muchachos. Pausa activa. Happy pause. Le pusieron música de Sobre la coquita. La cenilla. Gracias. ¿Y entonces? Eso es algo que se llama el periodo de vida del proyecto. De la ingeniería civil todos vemos esto, la parte de la construcción, ¿no? Todos vemos ya con casco construyendo y todo el tema, pero para que esos 2 años de construcción se den, tienen que haber pasado 2 años de planeación y 2 años de conseguir la plata y todo el proceso de diseño más la construcción y las obras civiles tampoco. ¿Pero ustedes les pagan cada mes o les pagan todo el proyecto? No, hay muchos tipos de contratación. Depende del modelo de contratación. Normalmente no, se le paga a un contratista y se le dice, hay que hacer esa intersección, vale tanta plata, ¿le interesa o no? Entonces, ¿Usted comienza a hacer cálculos? sí, uno dice, soy capaz con ese dinero, me va a quedar dinero después de que haga la intersección y decide si se presenta o no a lo que ustedes nombraban que era la licitación. Pero hay otros modelos como las concesiones, que es lo que ahora está tan de moda en Colombia, que es simplemente decirle a un particular, vea, construya esa intersección y con la venta de servicios, peajes o impuestos o no sé qué, recupera el dinero que usted invirtió y al cabo de 20 o 25 años me devuelve la intersección ya construida. Entonces es un muy buen negocio. ¿Cómo así? ¿Cómo así que...? No. No, otra vez. Digamos, yo soy... Despacio, para que vamos. Yo soy el que quiero... Yo soy municipio de Pereira Sí. y necesito una intersección brutal como la de México, en Cerritos. Sí. ¿Sí o no? No tengo plata para hacerla, eso vale 3 billones de pesos, una cosa loca. Era una persona particular la tía. Yo soy municipio de Pereira, entonces tengo varias opciones. Número 1, hago los diseños y saco un listado donde digo, estoy interesado en que construyan una intersección en Cerritos, ¿quién se quiere presentar? Y se presenten 4 o 5, hacen una rifa, una empresa constructora. Y ella construye con un precio que pactamos entre los dos, pero yo le doy el dinero para que construya. Yo, usted, el municipio gobierno. de Pereira, sí, claro. Sí. El otro modelo es no tengo plata, pero necesito la intersección. Entonces, ¿qué hago? Me busco una empresa privada y le planteo un buen negocio. Yo le digo, esa intersección cuesta 6.000 millones de pesos, ¿cierto? Construyala con plata suya. Sí. Y usted se queda con esta intersección durante 25 años. Y cobre peajes, venda tierras, cobre impuestos. Y dentro de 25 años recupera la inversión y me entrega una intersección construida con plata de él. Eso es una concesión. Y funcionan en todo el mundo. Y es lo que en Colombia ahora ha funcionado bien, porque los grandes desarrollos viales que tenemos, el dichoso túnel de la línea que hablan, el eterno túnel de la línea, Que es muy bacán. la entrada a Bogotá que es doble calzada, la vía al mar, lo que están haciendo ahora de Pacífico 3, que es las vías de Antioquia, la ida hacia Buenaventura, todos son vías concesionales, hechas por particulares. Es un muy buen negocio, por eso, porque digamos trabajo con plata de un particular, me toca ceder algo y es darle los peajes durante 25 años. Pero, ¿Será que por eso hay tanto peaje acá? claro, En Colombia es por eso. Porque hay muchas vías es porque la gran mayoría son concesionadas y los modelos son buenos para el particular. Y no tenemos otra forma, es que el país no tiene recursos para hacer. Sí, ¿No es tiene rico, recursos o se los...? o tenemos otros intereses para no profundizar en ese tema. Hay otros intereses distintos a los de ese desarrollo. Mira, y en el precio del peaje, ellos lo pueden poner la empresa que lo haga. Pues eso se regula. O eso Eso se es regular. regula. Sí, es regular. A nosotros No, nos dijeron que en México los peajes eran muy económicos y que no había casi peajes. Pero es que en México O sea que allá no hacen eso. Allá el gobierno pone todo chino. No, Nos sí, tocaría pues, sí igual. lo podrían Creo hacer. que siguen a concesión. Sí lo podrían hacer porque allá hay mucha más gente. Entonces por eso un peaje puede ser más barato.
porque va a pasar mucha más gente. Es que, por ejemplo, Ciudad de México tiene que 12 millones de habitantes. 25. 25 con toda el área metropolitana. Oh. Nuestra ciudad más grande es Bogotá y tiene 10. 8 o 10. O sea, es una ciudad 3 veces más grande que Bogotá, que es la de mostrar nuestra. O sea, ya los problemas se multiplican por 3. Uno no entiende la magnitud de las avenidas que debe tener México Debe ser una cosa para meter esas personas todos los días a esa gran ciudad. Y cuando se encuentre una avenida con esas, donde los tipos de desarrollos que vemos en el video se tienen que dar. O sea, grandes problemas, grandes soluciones. México tiene cosas muy grandes, o sea, tiene problemas muy grandes y las soluciones tienen que ser grandes. Aquí todavía no funcionan las glorieticas y, como decía Nicolás, tenemos un puentecito, pues con ese puentecito Sí, no, aquí solucionamos todo. Acá son tan descarados que dicen como lo que pasó en Pereira, que van a hacer el puente y hacen es un rompo y dejan hasta ahí. La primera fase de la intersección. Andrés, ¿y en qué influye el costo de los peajes? ¿Eso tiene que ver con la calidad de la vida? No, sí, ellos hacen, es como un ejercicio al revés. Es decir, la intersección vale 6.000 millones y yo voy a invertir 6.000 millones más lo que me quiero ganar. Es decir, voy a invertir 9.000 millones. Entonces empiezo a hacer el cálculo de hacia atrás. Si quiero recuperar 9.000 millones, ¿cuántos vehículos pasan por esa vía? 100.000 diarios. Por tantos días, por tantos años. Entonces, ¿cuánto les tengo que cobrar de peaje para tener 9.000 millones dentro de 25 años? Es un modelo económico. Locura, hermano, eso es una locura. Es a grandes rasgos, obviamente es un tema económico muy complejo, pero son en sumas de coquitos así. Es decir, ¿cuánto debo cobrar el peaje para recuperar la inversión que yo estoy haciendo? Cuando es por concesiones, cuando es financiado por el Estado, pues sí, parte lo asumirán los peajes y parte lo asumen. Bueno, ¿y cuál es el trabajo del ingeniero, digamos en este caso tuyo, cuando dan un proyecto? ¿Qué es lo que hace el ingeniero? ¿Cuál es el verdadero trabajo del ingeniero? Todos, ya habíamos dicho que los proyectos tienen varias fases, sí. Desde que nace el problema hasta que se diseña, se construye y se tiene que mantener el proyecto. En las 4 o 5 fases hay ingenieros, siempre trabajando. El que hace el estudio del proyecto, que sea viable, dónde se van a conseguir recursos, empresas de ingeniería que se dedican a diseñar proyectos y a dar la información y los planos para que el proyecto se haga, empresas que se dedican a construir, empresas que se dedican a suministrar los materiales para que se pueda construir, subcontratistas de las cosas que sean especializadas y empresas que se encargan de mantenimientos viales. Absolutamente. ¿En todas las fases hay ingenieros? Sí. Claro. No, y por eso es que la ingeniería civil es una carrera tan apetecida, porque hay muchísimo trabajo. Y eso para cada proyecto, ¿y cuántos proyectos son? Entonces uno todo el tiempo está haciendo cosas distintas. O sea que en un proyecto pueden haber varios ingenieros. Sí, hay muchos. Y es más, en cada proyecto casi siempre hay 3 partes. El dueño de la obra, el que construye y el que supervisa. Yo trabajo en supervisión. Sí. Entonces siempre el dueño de la obra va a tener un ingeniero que entienda el tema. Porque pues, un veterinario, un administrador no tiene ni idea de qué están hablando los ingenieros. Entonces tiene que colocar su representante. Obviamente el que construye debería ser un ingeniero civil o una firma de ingenieros o algo parecido. Y el consultor pues, tiene que tener un ingeniero que sepa de ese proyecto, que sea experto en el proyecto para que pueda hacer el acompañamiento. Entonces en cada fase, en cada empresa, en cada cosa que tenga que ver con la industria de la construcción, hay ingenieros por todos lados. Y se es muy duro, Andrés, es muy duro. Es muy duro la cara. No, al que le gusta le sabe, como decimos. Es sí tiene un tema fuerte de matemática, física, sí, pero no es cosa del otro mundo. Pues yo decía que mi carrera era muy difícil hasta que en la universidad vi las otras ingenierías, y las otras ingenierías son cosas de locos, es para genios. ¿Cuáles otras ingenierías? Ingeniería física, ingeniería química, ingeniería. No, eso es otro nivel. Eso es lo que estudió tu hermano, ¿no? Es ingeniero físico y no, eso es una cosa, eso es de locos. Eso sí no lo coge uno nunca. Bueno, yo vi en una noticia que en México ellos tienen como un metro aéreo, que lo hacen, por ejemplo, lo que quieren hacer en Bogotá, que lo quieren hacer aéreo en vez de por debajo. Y lo que pasa es que una parte del metro se dañó. Y entonces, bueno, cayó y murió muchas personas. ¿Qué pasa cuando digamos,
pasa eso en una ciudad, quiénes son los responsables, qué pasa ahí en La ese culpa es del proceso? ingeniero. Del ingeniero. El ingeniero, obviamente. ¡Ah! No. ¿Sabes quién estaba metido en ese problema? Carlos Slim, por Cemex. Por Cemex. Sí, él en eso está metido en todo lo del gobierno y resulta que iba al metro. Y se chao, mató gente. Claro, y se fue al piso. Pa, 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 pa. Ese es un tema muy, muy complejo, ¿no? Y acá en Colombia nos ha pasado mucho, no sé si recuerdan el Perfecto. caso del edificio Space en Medellín, Sí, que sí, se sí. cayó sin empezar a ser usado, se cayó solo. Sí, el caso de los Pues, puentes sí, que han fallado, del Gisgaura, del Chirajara, que han tenido tantos fallos. Digamos que en la ingeniería cada quien responde por lo que le toque hacer y no se asumen responsabilidades por lo que alguien más haga. Entonces, no sé, eso es un proceso larguísimo. Entonces empiezan las investigaciones, qué fue lo que falló, el diseño, la construcción, Los materiales. los materiales, el proveedor. No, es un tema muy muy complejo y entran una serie como de especie de CSI a empezar a investigar con detalle qué fue lo que falló, por qué se produjo el fallo, y ahí asignan las responsabilidades que tengan que asignar. Todos los casos son distintos. Bueno, entonces en este caso, ¿qué es lo más curioso que le ha pasado a usted en su trabajo, André? O sea, lo que usted diga, uy, no, Sí. ¿qué es lo más? No, hay algo muy bacano que es lo que es muy satisfactorio de esta carrera, y es ver cómo cumplir el sueño de las personas. Nosotros nos toca trabajar en barrios en donde estuvieron años esperando la pavimentación de la vía y nunca llegó. O sea, cada político prometía, yo sí la pavimento, y cuando por fin llega la pavimentación de la vía es una cosa loca. Uno ve la felicidad de la gente y terminan adoptando a toda la gente de la obra, y uno va a esas obras y desayuna 3 o 4 veces porque ¡Oh! cada persona lo entra a desayunar, venga, tómese un café, venga tal cosa, y conforme va pasando la pavimentación, como que la gente se anima y empieza a pintar la fachada porque ya la casa se le ve feíta con la vía pavimentada, o cambiemos tal cosa, o compremos tal cosa, y las comunidades cambian totalmente. A veces los mismos problemas de inseguridad, habían problemas de drogadicción, de expendio de cosas, y cuando la vía está pavimentada, ese tipo de personas se empiezan a desplazar porque ya como que no van con el lugar, ya es distinto. O sea, el desarrollo que trae una obra civil es muy bacano, y ver esa satisfacción de las personas es genial, y cuando uno hace bien su trabajo, queda con amigos para toda la vida. Cada vez que uno pasa por ahí, por esas cosas, ingeniero, vea, ese buen ingeniero que pavimentó, ese buen ingeniero que hizo el puente, y es bacano. Es Oiga, muy, Andrés, eso es lo más bacano. ya que usted habla de eso, me salta una duda y lo voy a plantear con un ejemplo de nuestra propia ciudad. Nosotros tuvimos un alcalde, creo que fue el penúltimo alcalde, que lo criticaron mucho porque el man hizo muchas obras. O sea, muchas obras le llamaban el alcalde del cemento. ¿Sí? Sí, y hizo muchas vías, pavimentó muchas cosas, pero decían que lo social no hacía casi nada y todo eso, y eso entonces me hace a mí plantear una cosa, ¿qué es más importante? Porque usted dice, no, miren, en esos lugares donde llegó la obra y donde se pavimentó y todo eso, también se arreglaron cosas socialmente, entonces uno cómo saber si qué es más importante, si de pronto meter infraestructura a una ciudad, ponerla bonita, o meterle la parte social, o tratar de tener un equilibrio. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es su perspectiva? Yo creo que eso es lo importante de tener claro los planes de ordenamiento, es decir, hacia dónde se quiere dirigir la ciudad, que es lo que yo les digo, en lo que tenemos mucha inestabilidad. El mandatario que entra ahorita dice, yo le apuesto a las obras civiles, y el otro que entra dice, yo le apuesto a la parte social. Entonces siempre el enfoque de ciudad cambia dependiendo quién entra a liderar. Y yo creo que los proyectos tienen que ser integrales. Hay unos modelos muy bacanos en los que nosotros trabajamos, en donde acogen eso. No solo era la obra civil. Pasó mucho con el sistema de transporte masivo, en donde, como eran recursos del Banco Mundial, ellos no se conforman solo con que vaya, pavimente la vía y meta el sistema de transporte masivo, sino que dicen, van a hacer la obra civil, pero a la par tienen que empezar a trabajar con comunidades y empezar a
darle también beneficios a ello. Entonces, por donde iba pasando, por ejemplo, los sistemas de transporte masivo, Si hay casos o algo. iban personas y que hacían censos y cogían las madres cabezas de familia y les enseñaban a hacer mochilas, les enseñaban a hacer... Sube la mano cosas. entonces. Sí, eran 2 programas que iban parejos. Increíble. Y al final del proyecto montaban el sistema de transporte masivo y montaban microempresas en los barrios por donde pasaba la construcción. Del Eso sistema. sí no lo sabía. Entonces, son proyectos que van apuntando a eso, no es solamente tirarle cemento a todo, sino de la mano también que las comunidades que en cierta forma se ven afectadas porque se daña la cotidianidad de que por aquí no pasan carros ni hay bulla y no es tranquilo, ahora me están metiendo un bus desde las 5 de la mañana, también se compense con ese tipo de cosas y se construían canchas sintéticas, canchas de microfútbol. Sí, eso pasa. Proyectos, por ejemplo, allí en San Mateo, acá hay una avenida nueva que se hizo San Mateo, mira Ahí por hicieron donde 2 pasó la canchas. vía, los espacios que sobraron, se hicieron unas canchas sintéticas, un coliseo, una caseta comunal. La idea es esa. Pero eso es iniciativa de las empresas o eso ya es algo que tiene que hacerse. No todos los proyectos lo tienen. A veces hay gestor, pero eso importa mucho el gestor, la visión de quien desarrolla el proyecto que le quiera apuntar a ese tipo de cosas. Entonces en México hay muy buenos gestores. Sí. En México. Sí, ¿A usted nunca le han sí. ofrecido trabajo allá en México, Andrés? No. Ay, ¿para qué? Ahí ya saben. Por favor. pero le gustaría. Aquí están los datos. Pero le gustaría. Me encantaría ir a conocer. Yo la verdad no conocía mucho de México hasta que vi los videos y no, qué rico ir a andar por esas intersecciones y ir a mirar edificios y puentes. Andrés pasa ahí. Esa puerta está mal puesta. Esta semana que estaba dando clase me pasaba lo mismo, porque uno les enseña a los estudiantes a empezar qué mirar en las edificaciones o qué mirar en las calles. Profe, usted se me tiró la vida. Eso es como el músico, uno escucha una canción, uno, uy, no me gustó eso. Así, tal cual dice, yo por donde paso veo edificios torcidos y me cambio para el otro andén y veo el andén lleno de fisuras y me voy para tal parte y veo tal cosa. Que la Ya ve las cosas diferentes. con usted otros ojos. La ignorancia da tranquilidad. Sí, claro, usted está tranquilo. Usted como no tiene conocimiento, usted dice eso está bien. Pero una persona que sí sabe dice, no, esta casa no está Y bien me construida. decía, hija, ahorita yo entro y miro las escalas y están estrechas y si hay un incendio por ahí no cabemos y nos morimos. Ay, ya, claro, ya. Por eso es que ahorita casi no sube acá. Mira, no, Dios mío. casi no entra al set, llegó y mira y uy. Natalia, si no salgo aquí ya sabe. Oiga, Andrés, y a propósito de lo que hablaba ahorita, yo le mandé videos, aunque no le mandé todos, del IFA y el Tren Maya. Uy, ese ¿Sí? IFA chino, Sí, uy, sí. no, sos una cosa. Bueno, acá viene con lo que estamos hablando. Primero, No, pues, con- a nivel estructal esa cosa es brutal. ¿Sí o no? No, Brutal. tiene Pero hotel. yo no sé si usted, creo que en ese video no lo aparecía y no cae en cuenta de mandar el otro, pero imagine que encontraron mamuts. ¿Sí? Fósiles. Sí, fósiles, Mamuts. ¿Sí? Eso es lo que yo le quería preguntar. Eso es un Si cuento. usted le quiere preguntar eso. No, pero pues yo le iba a preguntar, y digamos en el Tren Maya también, encontraron cosas. O sea, ¿usted en arqueológicas. algún proyecto ha encontrado algo? ¿Algo raro? Aquí no vamos a encontrar ni mamón ni nada. No, Pero sí hemos encontrado tumbas indígenas, ¿Sí? o huacas o todo ese tema. ¡Huacas! Y es un cuento completo. ¡Huacas! ¿O sea, con de oro o qué? No, nuestros indios eran muy pobres, ellos se enterraban con sus ollitas y sus vainitas, no había poco oro, no, unas cositas chiquitas y unas latas, pero nada más. ¿Y qué se hace? ¿Qué pasa ahí? Es un tema complejo porque hay un conflicto de intereses muy fuerte y es que entendemos que eso es patrimonio y hay que cuidar eso. del país. Hay una norma en los contratos que en caso tal de que se encuentre evidencia de que hay material arqueológico importante, se tiene que avisarle a una entidad que se encarga de eso. Pero eso genera es que la obra se tenga que suspender prácticamente y si dejen todas las máquinas quietas hasta que estas personas vengan, revisen y miran a ver qué importancia tiene lo que está ahí. Y a un contratista que tiene taxímetro corriendo con gente, con todo lo que tengo que entregar en 4 O meses. sea, que a veces se hacen los locos. Sí, que no va a quedar en la grabación, pero pasa muchas veces, o no, que uno ni se da cuenta, cuando uno piensa, uy, como que apareció.
Porque es que allá en México, en el AIFA sí encontraron... Pero antes de eso es cuando es casual, o sea, porque también hay estudios previos en los que se dice en esta zona habitaron tal tipo de asentamientos, entonces seguramente se van a encontrar eso. Entonces ahí el proyecto tiene un profesional de tiempo completo mirando si hay evidencia. Se aparece algo. Exacto. Si el proyecto tiene indicios de que se pueden presentar ese tipo de cosas, no hay tanto problema porque ya estamos preparados para eso. El tema es cuando ahí no hay nada y empiezan a aparecer cositas, es complejo. O sea, que nunca he encontrado oro ni nada, No estaría aquí, estaría en México. Y 50 no estaría en México. No, pues peor. ¿Se lo pueden tumbar o...? Yo tenía, mi abuelo... Perdón, tumbar significa robar. Sí, llegarse. Mi abuelo era guaquero, o sea, mi abuelo se encargaba de buscar tesoros de tierras indígenas. Él cuenta que una vez lo llamaron para una finca en donde ellos dicen que donde hay entierros que en las noches empieza a salir luces o que se ven cosas y las huacas alumbran, es lo que decía mi abuelo. Y que aparecen duendes. Y que los duendes sí. Son los que avisan, los duendes. Entonces, eso es el mundo el maravilloso mundo de Nico. Sí. Entonces él contaba que en una finca aparecía eso y lo contrató un señor para que fuera y buscara qué había ahí. Y mi abuelo fue y dice que fue la única vez en donde sí encontró mucho oro y que empezó a sacar y que él ya llevaba como 2 costales llenos de ollitas con oro, con todo el tema. Y entonces el agregado de la finca, o sea, el encargado de cuidar la finca, le dijo que el patrón le había mandado a decir que por favor le mandara lo que había sacado hasta la fecha para revisar qué era. Y mi abuelo lo entregó. Y que el fin de semana fue el dueño de la finca, le dijo, don Fernando, ¿cómo va con eso? Dice, no, ya he sacado poquito, ya lo que saqué fueron los 2 bultos que le mandé. Ay, se lo robó el... ¿Le mandé a quién? Y sí, el señor del agregado me dijo que le mandara. Hijo de su chingada madre, no jodas, si el señor del agregado hace 3 días lo eché. Ay, Y se llevó absolutamente todo. y dale. Ay, Esa es como la que cuenta mi abuelo con ese tipo de cosas. Uy. Igual ellos dicen que eso es oro maldito, que tiene cantidad de cosas, que el que se encuentra esas cosas no le va bien, porque ellos igual los indios trabajaban con sellos y todas esas cosas y que no tienen un buen fin el que hace ese tipo de cosas. el que se roba eso. O el que lo encuentra. Pero en Colombia sí hay gente que se dedica a eso todavía. Sí, claro. Todavía hay gente Eso que es se una dedica tradición. a ser guaquero. Sí, eso es una tradición. Es una tradición, machito, eso es una tradición en Colombia, en serio, de verdad. Por ejemplo, en el pueblo en el que son mis suegros hay gente que trabaja todavía. Y que todavía se encuentran huacas, que todavía hasta el día de hoy se siguen encontrando. Y ellos saben por la forma de la tierra, los colores y no sé qué cosas donde hay esas vainas. Todo un mundo completo. Uy, no, Qué miedo encontrarse una bolsa con oro. No, y si le va a ir mal en la vida, que... Sí, Oscar se la encuentra y dice, no, será que me Enterrémosla. regaña. Démosela a Jimmy. Venga. Le da un pedazo, Jimmy. Después de pensar qué pasa. Escamó un poquito y se la más Jimmy. Le voy bien, Andrés, ¿cuál ha sido el proyecto más brutal que usted ha hecho en su carrera? ¿Cuál es el más brutal? A mí me gustó mucho trabajar en el sistema de transporte masivo en Megabús. Muy bacano, sí, muy bonito. O sea, ¿usted fue el encargado de hacer todas las vías? Yo soy de la interventoría, o sea, soy el encargado de la supervisión, de revisar que el proyecto se haga bien. Y el proyecto fue muy bien concebido y lo mismo siempre, ver la emoción de la gente cuando por primera vez pasa el bus, o que uno conocía cómo era la ciudad antes de Megabús y después de que empezaron a hacer las ampliaciones, los cambios fueron muy bacanos. Obviamente pues hay un precio que pagar y mucha gente se queja que la 30 de agosto que quedó estrecha, que el mega estrecho y que no cantidad de cosas, pero son personas que nunca vivieron cómo era Pereira antes del sistema de transporte masivo. Coger bus acá era una cosa brutal, loca, de 2 horas de
de espera de un bus y eso trajo, y creo que son más los beneficios que por las incomodidades que haya traído. Ese proyecto fue muy bacán. Andrew, y de lo que Jimmy le mandó de México, ¿qué fue lo que más le gustó de las intersecciones? A mí me encantan las vías, y yo donde vea vías, me encanta todo lo que son vías, y las intersecciones me parecieron geniales, y estoy de acuerdo con ustedes. Lo que a mí no me cabe en la cabeza, porque nunca me ha tocado trabajar en ese tipo de proyectos, es si esa intersección se hizo de esa magnitud, es porque ahí llegan 2 o 3 avenidas muy grandes. Y entonces, ¿usted qué hace con esa cantidad de carros mientras construye la intersección? Porque usted no puede simplemente decir, ábranse de aquí que necesito hacer una intersección durante 2 años. Ya lo entiendo. Sí, o sea, el manejo de tránsito, de esa cantidad de gente llegando ahí, ¿usted por dónde los mete para hacer un puente aquí, el otro aquí, el otro allá? O sea, la logística, la parte logística para la construcción de esta obra es más brutal que la obra en sí. Usted por dónde los mete, porque usted no puede decir a una persona, durante los próximos 6 meses no puede ir a trabajar porque estoy haciendo una intersección. No, tiene que buscar una solución. Les tiene que garantizar movilidad. Sí. Construyéndose y construir como se imagina uno con 5 pisos de puentes. ¿Por dónde mete el carrito aquí para luego hacer acá? Para luego que usted hacer dice que eso es más brutal todavía. Uf, no, el proceso de gestión, que fue lo que yo estudié, y de planeación de esa construcción, es genial. Construir puentes es hasta sencillo, porque ya hasta son prefabricados. Ya no hay que hacerlos en obra, sino que uno manda a hacer las secciones y simplemente va con una grúa y tipo Lego. Va colocando y chao. Pero la parte logística, en dónde meto las personas, dónde meto la gente que está trabajando, cómo hago para explicarles que vamos a hacer este puente y luego el de allí, luego el de acá, para que cuando esté haciendo este no se me cruce con este, o que este no me deje seguir acá. O sea, la parte de programación de esa obra debe ser genial. O sea que México está a otro nivel entonces. Ese país está a otro nivel, hermano. Sí, nosotros tenemos un atraso grandísimo en infraestructura, y ahí vamos haciéndole, pero sí, en los desarrollos que se... Y yo me imagino que México le ayuda a que sea vecino de Canadá y de Estados Unidos. Sí, tienen, o sea, necesariamente esas zonas tienen un desarrollo ahí compartido, en el que... O sea, sí o sí les toca desarrollarse. Juntos, son vecinos, es como cuando uno tiene un vecino, por más que quiera, le toca vivir con él y tratar de entenderse de la mejor manera y sacar adelante los proyectos juntos. Que es como un hermano cansón que se tiene a un lado que toca con él, no hay más. No, pero Jimmy no ha querido progresar. No ha querido hacerme caso. Oiga, Andrés, y entonces hablando de esto del primer mundo y el tercer mundo, en las mediciones para saber que algo es del primer y tercer mundo también, o sea, yo sé que hay más factores, pero también tiene que ver con eso, con infraestructura. Bueno, yo realmente de eso no sé mucho. Yo tenía entendido, y también me quedó esa duda del video, y es que era como la manera peyorativa que se tenía antes de decir que los de tercer mundo eran por allá, pero eso creo que inicialmente hacía referencia era que el primer mundo fue las primeras civilizaciones, o sea, Europa, donde se supone que nació la civilización, Grecia, Europa, España, México es una civilización muy por eso, antigua y el segundo, tercer mundo hacía referencia a es que como que esos mundos aparecieron después, como América, o América siempre ha existido, solamente pues que nos metieron el cuento de que nos descubrieron por allá y aparecimos después de 1492, ¿no? Nosotros teníamos, sí, como si hubiéramos, teníamos como si ellos llegaron y aparecimos. Exacto. Sí. Entonces ese era el tercer mundo. Creo que no necesariamente hace referencia a que el tercer mundo son pobres, arrastrados y todo el tema, no. Es como la forma en la cual fueron apareciendo en el conocimiento del hombre o no sé qué. Pero sí es cierto que hay países ricos y hay países en vías de desarrollo y países que están en pobreza. Nosotros estamos en vía de desarrollo y México es un país entre los 10 más ricos. Bueno, ¿y Colombia es un país rico a pesar de eso? ¿O? Tan rico que tiene tantos problemas y no han sido capaces de quebrarlo. Colombia es un país enormemente rico. Ha tenido un atraso muy grande por los problemas sociales que hemos tenido. A nosotros el tema del narcotráfico, pienso yo, eso sí ya es mío, nos hizo mucho daño, muchísimo, porque le quiso enseñar a las personas que el dinero se gana fácil. Entonces muchas personas durante la época del narcotráfico del furor. No trabajaron, querían era vivir de lo que estas personas producían dinero
por toneladas, ya Sí. ni siquiera por millones. Sí, no, es por peso. Por Y peso. Es por peso, y la nos- plata ya no la contaban sino por peso. por Exactamente. peso. Y entonces enseñaron a vivir un poco de personas como mantenidos, ¿cierto? Como decir, no, entre más fácil será. Vividor. Entre más y entonces eso nos ha hecho mucho daño. Hoy en día todavía estamos luchando mucho con ese lastre que tenemos del narcotráfico, porque hay personas que todavía tienen ese chip de que todo vale y que entre más fácil nos la ganemos mejor, y que luchar por un sueño no, que hay que hacer lo que nos dé plata, pero ya, y que las cosas a largo plazo no tienen sentido. Entro y también mucho de la clase política no representan lo que somos los colombianos, sino son gente que solo quiere mantener el Beneficiarse. poder, y el poder y el poder, y no pensar en... Bueno, yo tengo una País. pregunta con respecto a eso, y es, nuestros hermanos mexicanos nos dicen que acá también hay mucha corrupción, ¿sí? Y también sabemos que hay también problemas con el narcotráfico y todo eso. Pero entonces, si ellos también tienen problemas de corrupción y también han tenido problemas de narcotráfico como nosotros, ¿por qué ellos sí van tan adelantados? Me parece que en serio que es una cosa de loco, de verdad, es que... Yo creo que el acceso a los recursos Y por lo que tanta gente. y a esos años, sí, eso O sea, tienen tantos Pero es recursos que- que... no necesariamente, porque entonces alguien me va a decir Japón. Japón es un país 3 veces más chiquito que Colombia, pero con el doble de gente que Colombia, y es la segunda potencia, tercera potencia mundial. Sí, señor. Japón no tiene absolutamente nada. Es un pedacito de isla ahí, no tiene petróleo, no tiene oro, no tienen Nada. absolutamente, tienen gente, pero entendieron que la riqueza de un país es la gente, y a punta de gente crearon todo lo que tienen, y es la tercera potencia, cuarta Sí, sí, potencia fabrican mundial, es una muchas cosa loca, ¿sí? Que es que, no sé, la cultura, la forma como se han desarrollado, no sé si de pronto esa etapa en la que México, ellos también tuvieron muchos problemas y guerras civiles y todo, pero creo que lograron lograr un consenso, y entre todos esos estados jalar juntos hacia adelante durante mucho Yo creo tiempo, que eso es, y eso los sí. potenció. Es lo que no hemos sido capaces de hacer Nosotros nosotros. hemos sido en Colombia. capaces de eso, parce. Acá siempre seguimos en esa división de que este tira para allá y este para acá y este para allá, y como somos un país tan diverso, aquí como que se une el pedacito del Caribe más lo de abajo de América, más el tema de los llanos, y somos como repúblicas independientes dentro del mismo Colombia. Pues en México también se pelean los estados, ¿no? Sí, Pero hay algo muy especial en los mexicanos, y es cuando se necesitan unirlo, ¿vale? Eso sí Yo he lo notado tenemos muy también claro. eso mucho. Sí, eso, Ellos cuando con se- mucho nacionalismo. Sí, cuando se tienen que Son muy unir, patriotas. o sea, cuando ellos sí se la pueden llevar más los del norte con los del sur y todos esos estados, pero si les toca unirse para hacer algo, lo hacen, parce. Lo hacen. Ese es Lo el hacen, factor diferencial. Que eso es lo que no Sí, pasa en también. Colombia, ¿verdad? Aquí por más de que Falta mucho, nos falta es como algo que nos una a todos, pero realmente. Nos unimos alrededor del narcotráfico en una hora, en un tiempo, pero pues eso era... Y en México se vio mucho Malísimo. en lo del terremoto, ¿no? Que mucha gente hubo un terremoto y todo el mundo iba a ayudar y no les pagaban ni nada, solo iban por ir a ayudar, que eso no pasa. O claro, no, los colombianos también son, No, también. son Sí, parecidos. Sí, de hecho creo que las culturas son muy parecidas. Sí, sí, pero sí, sí, el tema es... No sé, hemos tenido... Mire lo que usted dijo ahorita, que la gente Sí. cuando usted está construyendo le dan 3, 4 desayunos. Sí. No, y es Eso, genial, y es pues, genial. por eso yo le digo a los mexicanos que los colombianos son muy parecidos en eso. O sea, Sí. somos muy dados a ayudar y a eso. Son muy empáticos y siempre buscamos ayudarle a la otra persona y como colocarnos en los zapatos del otro y sacarlo adelante. Sí. Andrés, una pregunta, ¿usted siempre soñó ser ingeniero? ¿Ese No. fue su sueño? ¿Ese fue su sueño? No. Esta mañana les contaba también la historia de los estudiantes, y es... Sí sabía que tenía inclinación hacia esa carrera, que no sabía que se llamaba ingeniería civil, porque cuando yo me sentaba a jugar carritos, ¿cierto? Si jugaba 3 horas carritos, 2 horas y media me la pasaba construyendo la vía y un puente y un túnel y haciendo lagos, y casi ni jugaba con los carros, me la pasaba era construyendo. ¿Cómo hago Por para ahí que como que cargue? iba la bobada. Pero no sé, yo les contaba esta mañana que en algún momento yo me presenté a 2 universidades y pasé a medicina y pasé a ingeniería civil, y no supe por cuál decidirme. Entonces yo decía, y hablaba con un médico y me decía, la medicina es esto y esto, y yo, uy, bacano, brutal, voy a ser médico. Y entonces hablaba con un ingeniero, y un ingeniero decía, uy, brutal, voy a ser ingeniero, voy a hacer los dos.
Finalmente no me decidí, tiré una moneda, cara, ingeniero. Literal. ¿En serio? Literal. ¡No! Tal cual. ¿Sí? Sí, yo Por ejemplo, yo Jimmy que jugaba con muñecas y como... No, ya me cogió por eso. Jugaba con muñequitas, uy, no. Eres el hermano. Con Barbie, con el Es Ken. conocimiento de causa, ya que lo diga Oscar que no lo conoce, pues Ay, o Nicolás Oiga, Vive increíble hermano que usted no. con moneda. No fui capaz de decidirme, pero me encantó. Que está enamorada de las dos carreras, enamorado de las Sí, dos carreras. las dos son buenísimas. Igual, las dos en cierta forma ayudan a las personas, pero creo que no me hubiera divertido tanto como médico, como ingeniero civil. Es muy bacano porque yo le tenía terror, era una carrera monótona. De uno ir a una oficina, por ejemplo, no sé, un abogado, un administrador, y uno todos los días haciendo lo mismo y revisando esto y haciendo tal cosa. No me veía haciendo eso. Y como ingeniero civil, todas las obras son distintas. Si uno pavimente 2 días, las 2 días son totalmente distintas y uno está en contacto con la gente y habla y sale a la calle y va a la oficina un rato y trabaja el rato y luego va al campo. Ahora estamos haciendo un proyecto por una zona veredal que tiene una vista espectacular y uno es feliz. No Con esa vista, dándole feliz y con esa vía ya espectacular. Entonces, no, es muy bueno. Nunca se aburre uno trabajando. Oiga, Andrés, bueno, le comento, esta sección del podcast se llama Bajo la Suela, ¿sí? Así llama Bajo la Suela. Y Nadie suelta así. Bajo la suela. Eso, sí. Bueno, la cuestión es que pues, el nombre está inspirado pues, en que los zapatos de cada quien son los que conoce los pasos que ha tenido que dar en la vida, ¿sí o no? Sí. De manera metafórica, obviamente. En ¿Sí? el caso de Jimmy, tacones. En el caso de Jimmy, descalzo. Descalzo y zapatos. ¡Vuelto mierda! Zapatos rotos, Zapatos rotos, no. sin Bueno. zapatos. No, la cuestión es que uno de los objetivos de este podcast es cómo inspirar, ¿se me va a entender? Y me imagino que en el camino que usted ha tenido como pues para la ingeniería y todo eso, imagino que usted ha tenido tropiezos, ha tenido momentos difíciles, ha tenido momentos de sacrificio de una u otra manera, invertir dinero, porque obviamente ninguna carrera es gratis. No, Tiempo, y tiempo, tiempo, creo que lo de menos y es todo el eso. dinero, el tiempo. Pues cuéntenos un poco ya, o sea, más como esos momentos que exigieron lo mejor de usted para sacar adelante ese sueño de ser lo que eso, incluido las especializaciones y toda esa vaina. ¿Sí? Muy seguro que sé por dónde empiezo. Príncipe. No, todo en la vida, lo que en la vida es fácil no vale la pena hacerlo. Todo lo que se consigue con esfuerzo es muy bacano porque uno se pone a mirar atrás todo lo que le tocó hacer y es genial, uno saca pecho porque tocó muy fuerte. No sé, la universidad es un tema muy complejo, un tema muy difícil, hay que meterle mucho la ficha, trasnochar. En el caso de la Nacional el nivel académico es muy alto. Maxito, perdón, les digo, la Nacional es la universidad pública más importante de Colombia, la Nacional. Entonces el tema del estudio es complejo, uno debe aprender a dormir 2 días a la semana y estudiar. Muchas veces nos tocaba pasar derecho la noche, ir a un examen a las 7 de la mañana y salir a estudiar para el otro que era a las 5 de la tarde y era un tema complejo. Al inicio le dan ganas de llorar y lloraba y todo el tema, porque me metí en esto y todo el tema, pero se vuelve parte del baile y uno al último hasta seco de la risa, así zombie todo el cuento y era, le sacaba una O Reinaldo Reinaldo Rastro para 5 caras. 5 carreras, desgracia. como James Lo Rodríguez. menos que no estudió, lo que no estudió fue fútbol. Estudió todo menos fútbol. Como James Rodríguez a mitad del segundo tiempo, así ya con la mirada perdida. Así. Eso es complejo. ¿Qué más? No es fácil empezar a trabajar en Colombia como profesional, es complicado. No es fácil acceder al medio, que es hacerse conocer, hacerse un nombre, andar con una buena empresa. Y todo, ¿no? Y problemas hay todos los días. Andrés, la carrera se la pagaron sus papás. Sí, mis papás
hicieron un esfuerzo muy grande. Le digo, las carreras no tanto porque la universidad es pública y afortunadamente yo estudié becado. Okay. O sea, aparte de que es pública y era barata, ya a mí no me cobraban matrícula. Por lo que tenía un buen promedio. Porque me fue muy bien en el colegio. E increíblemente la universidad mira las notas del colegio. Claro. Y si en el colegio tenía matrícula de honor, en la universidad tuve matrícula de honor. Nunca entendí por qué, pero gracias a Dios. Sí, claro. Igual, la universidad es económica, pero igual es un gasto. Pero el tema de mandar a un joven a estudiar a otra ciudad es muy costoso y Manizales es una ciudad costosa. Entonces mis padres sí hicieron un esfuerzo muy grande. Yo digo siempre lo que soy hoy día es porque mis papás se reventaron el alma para que yo fuera a estudiar a otro lado. Y yo sé que para ellos fue el triple de difícil, porque no es solamente yo, sino que también fue mi hermano quien en ese momento se fue a estudiar. Y no era fácil, ellos se quedaron solos, toda la vida habíamos vivido juntos y un momento los dos hijos se fueron y se quedaron solos en la casa. Yo sé que para mis papás, que los amo con toda mi alma, fue muy, muy complejo. Y en el trabajo, pasan cosas que desbaratan el alma en muchos proyectos, pero hay que hacerle fuerte y es muy bacano cuando los proyectos son complejos y finalmente se sacan adelante. No hay nada como eso, nada. ¿Y qué anécdota hay de algún trabajo y lo que acabas de decir así que te desbarata el alma? Brutal, sabía de... me estoy aquí recordándome de todo eso. Era un proyecto... ¿Quién sabe de eso? Cuéntanos tu historia. Desahógese, Jimmy. Es que mis amores han sido... No, hay un proyecto en el que estábamos construyendo una vía y había un invierno muy fuerte. Para resumir la historia, y entonces en un invierno de esos fuertes había una persona que nos hacía los almuerzos, las comidas y todo el tema. Entonces allá íbamos, comíamos y todo el tema. Y en un invierno muy fuerte se vino una avalancha y se llevó la casa. Eso es brutal. Con mamá, con hijos, con papá, con todo. ¡Ay, los mató! ¿Los mató? Ay. No, de los sobrevivieron. ¿Qué fue? El papá y creo que 2 niños. Murió la mamá, murió un hermano, murió 3 niños. Y todos los días pasar por ahí para ir a trabajar. Y tras de que ustedes iban ahí. Y uno jugando con los niños, cargando a los niños, Uy, y aguanta otro. Si no me la esperaba, chico. Uno pasaba por ahí. ¿Y fue algo? ¿Fue natural o Sí, de pronto sí, fue que... lastimosamente sí, fue natural. Nosotros no provocaron. habíamos llegado a esa parte para la intervención de la vía, apenas estábamos trabajando, pero hace mucho tiempo habían decretado esa zona como zona de riesgo y nunca lo reubicaron. Pues historias que cuentan cuando ya pa' qué. Cuando está todo el proceso de investigación. Y pasar por ahí para mí fue una tortura. Yo duré mucho tiempo en el que ese sitio justo era la mitad de la obra. Y yo... Sí o sí tenía que Y había pasar. una curvita para llegar allá y yo llegaba hasta la curva y los pies no me Y recuerdo. más cuando uno tiene familia, ¿no? Claro, yo ya tenía a mi hija cuando eso... es una cosa loca. O sea, le comienza a traer el miedo. Yo llegaba hasta ahí y me devolvía. Yo hubo 2 o 3 semanas que no fui capaz de pasar de punto. Y me devolvía. Y el jefe tal cosa, y yo no, jefe, entonces écheme. Yo no soy capaz de pasar de ahí. Oiga, increíble lo que lleva detrás una carrera, ¿cierto? Sí. El trabajo, todo lo que puede como llenarlo uno como persona, y en ese caso, esas anécdotas muy difíciles. Pero ya me explico, sí, para mí fue tan duro que no tuve responsabilidad en eso, fue un hecho fortuito, pero conocí a esas personas. No me imagino en estos casos que ha pasado en donde el edificio se cayó por negligencia del ingeniero. No, eso tiene que ser terrible, chino, eso tiene que ser terrible. Tiene que ser, dice, brutal. No, eso tiene que ser terrible. Horrible. Yo le pido a Dios con toda el alma que nunca me pase una cosa de esas, ni por Por eso hay que negligencia hacer mía. bien el trabajo, muy bien. Claro, yo le digo siempre a mis estudiantes, piensen en una carrera que sea de mucha responsabilidad. Entonces siempre salen un cirujano. Porque el cirujano siempre tiene en sus manos la vida de una persona. Si él mete el cuchillo más allá, lo mando para el otro lado. ¿Sí o no? Si hace mal la cirugía, chao, lo manda para el otro lado también, ¿sí o no?
Entonces yo les digo, listo, ¿cuántas personas opera un cirujano diariamente? Una, dos. Al año van a ser, no creo que opere todo el año, que opere 10 personas al mes. Yo no creo que haya una persona que opere todos los días, no sé. Multiplíquela por 12 meses. O sea, al año tiene 100 personas en sus manos, en su trabajo. Entonces yo les digo, piensen en un ingeniero civil. Que una obra civil cualquiera, una torre de apartamentos. No, miles. 4 apartamentos por piso. Una torre normalita, 10 pisos. En cada apartamento, ¿cuántas personas? 4 personas. 4. Por 16, por 10 pisos, 160 personas que dependen de lo que usted diga en esa obra. Uy, pana, sí, ya. O sea, la ingeniería civil, muchos dicen ingeniería civil, no, cemento, claro. hierro, construya y tápese de plata. La responsabilidad que hay detrás de un ingeniero civil. Bueno, Andrés, si alguna vez usted como supervisor, que es lo que entiendo que hacen, ha tenido que decir en una hora, oiga, no paren, esto está mal. Sí, todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo, no porque seamos malos, sino porque no es fácil, las cosas tienen muchas especificaciones y un contratista tiene muchas cosas en la cabeza. O sea, él no solamente tiene que pensar en que la obra hay que hacerse bien hecha, sino que está pensando en de dónde saco plata para la nómina y se me acabó el cemento y tengo que ir por el hierro y dónde traigo esta retro y se me varó tal cosa. Y tiene que estar pendiente de que no quede 2000 mal. personas y entonces muchas cosas se le pasan, se le pueden pasar, no por negligencia ni nada, sino que entre tanto acoso se les pasa. Y entonces uno está ahí precisamente en la labor del interventor, es decir, pilas, ojo con ese hierro, ojo con ese cemento, eso tiene que quedar bien hecho. Y a veces hay personas que no entienden eso que les acabo de contar, de la responsabilidad que hay detrás de una obra civil, de una vía que se haga con un peralte contrario. Sí, personas es el ingeniero. Y todo lo que hay rodeando al ingeniero, o sea, todo inclusive a ¿Qué piensas? No, a mí me contrataron y eso yo lo hago ahí. Sí, dice, no, bien mal que me pagan, entonces lo voy a hacer mal. Y no está teniendo en cuenta que de ese trabajo dependen personas. O sea, ¿cuántas de esas obras que han fallado es porque el tipo lo hizo de mala gana o porque alguien no le explicó la importancia de hacer eso bien? Y eso también tiene que ver con el ingeniero, porque no es el encargado solo de construir, sino también de capacitar a las personas que están trabajando con él. Porque uno es el grupo de trabajo que tenga. Yo puedo ser un excelente ingeniero, pero si estoy rodeado de gente inconsciente, que no les importa, que no saben la importancia de su trabajo, la obra va a quedar mal hecha por más que yo sea el No, y eso se ingeniero. puede traducir a todo en la vida, todo. Sí, así No, es. la Rodearse de verdad, un sí. equipo de trabajo es fundamental, fundamental. Lo que uno haga siempre tiene que pensar lo que puede beneficiar, lo que no beneficia. Como los músicos también, cuando uno hace una canción. Lo mismo, un músico espectacular no arregla el resto de la banda, de la cosa. Uno solo no es capaz de parar todo un equipo. Oigan, Andrés, y la pregunta del millón, o que yo sé que se está haciendo más de uno. Acá en Colombia, ¿es bien paga la carrera de ingeniería o es mal paga o sigue siendo buena entre lo malo? No sé si me voy a entender. Hay mucha desigualdad y no hay como consistencia. Uno de los problemas que tenemos en la ingeniería colombiana es que digamos que las tarifas no están como muy bien establecidas. Es como puede haber una explotación por ese ingeniero recién graduado que apenas quiere ganar experiencia y le dicen si quiere le ofrezco un mínimo, que eso es lo que hay. Mínimo por Entonces tengo un ingeniero por un salario mínimo, ¿cierto? Qué dolor. Como hay también trabajos sobrevalorados que el amiguito del tío, del sobrino, no sé qué, lo metieron a trabajar allá y de entrada se gana no sé cuántos millones. Es un tema que no está reglamentado, no hay como unas tarifas que diga un ingeniero de 0 a 2 años con esto se gana tanto. Sí han habido unos intentos y un tema a nivel de gremios, pero no es una ley y como no es una ley, entonces no importa, se puede o no se pueden tomar esas tarifas. Que usted decide. En general en las profesiones sí es bien pago, los salarios son buenos, conforme va aumentando la experiencia, los salarios son buenos. ¿Y influyen las especializaciones y todo eso? Sí, claro. Aquí Andrés está tapado. Andrés, Aquí donde me ven. Andrés es un sugar. El sugar daddy. No tengo donde meter tantas
Él ya pesa la plata, él ya no la Sí, Andrés la pesa, Andrés la pesa. Toneladas. Tonelada. Ay, Dios mío. No, es una buena carrera. Bueno. Es una muy buena carrera y como le digo, no es aburrida. Lo que yo le tenía miedo era una carrera aburrida. Y afortunadamente le di a lo que era. Porque Gracias a Dios. Gracias es a muy, Dios. muy bacán. Pero yo quiero de pronto ya Paranormal. hablar un poco de otros Paranormal. temas. No, eso es ahorita. Hablar ya otros temas en el podcast. No, no hay Y un tema ahora que está muy duro de la selección Colombia. Ay, un tema No, ¿qué sigamos- opina usted? sigamos Como hablando- ingeniero. Como sigamos hablando del Ingeniero sigamos hablando opina- del derrumbe que pasó. ¿Y él opina Bien. sobre la selección Colombia? No, lo de la selección Colombia era una crónica de una muerte anunciada. Hace muchos partidos atrás había demostrado. Sí, que- desde que Que ellos. no. desde Oiga, que Machito, ellos- no. Andrés es muy fanático del fútbol. Sí, a mí me encanta La ver, selección me Colombia. encanta ver fútbol. No, desde muy atrás se veía que eso no iba a terminar bien. Es cierto que matemáticamente hay posibilidades, pero ya no. No, ya Lo no, único ya que no. va a ir a Qatar es James porque ya está allá, el resto Sí. colombianos no van. Colombianos No vamos, es un tema muy triste porque eso hablamos esta semana, que uno mira jugador por jugador y Colombia puede ser la tercera selección de Sudamérica, jugador por jugador, pero algo pasa que no ensamblan, no, y es una cosa rarísima que no hagan goles. Mire, solamente hoy Jerry Mina hizo gol de cabeza como siempre los hace Y en la y en la selección. selección no coge una, ¿sí? Y los jugadores Cuadrados echa la Juventus al hombro Al cada vez hombro. que juega. Mateo Uribe, acaban de vender al Liverpool Luis a Díaz, Luis muy Díaz y ese técnico feliz que porque brutal ese jugador que me conseguí en Colombia, No lo uno utilizan más. No, es un tema que viene desde atrás y creo que es un cambio generacional, eso pasa en todos los equipos. Eso Ya pasa en todos los equipos. pasó la generación dorada, ya estos están como de salida, muy Toca buscar chévere. jugadores con más hambre, con más hambre. Y es que los hay. Jugadores jóvenes, los jugadores Colombia tiene jugadores jóvenes, pero no los trae. Como Yo la Carrascal, hay uno. Yo hay la uno que verdad no recuerdo creo, ahora. que Queiroz estaba haciendo un trabajo buenísimo y los jugadores se reunieron para sacarlo sin conocer nada de fútbol. Eso, Porque mucha gente se habla de eso. no es normal. Pues que los tiene Egipto. Y ahora Egipto bien. está jugando la final de la Copa de África y está clasificado al mundo. Sí. Y Y Colombia, Y Colombia en la inmunda. Y Colombia echó a Queiroz por bruto y ahorita Colombia está por fuera. es que es un tema de ego de los jugadores. Para mí lo yo echaron. creo. Para mí Queiroz quiso ponerlos a correr y ellos no quisieron correr, se pusieron de acuerdo para que Ecuador les metiera 6, para que el otro les metiera 4. Uy, no tiene que ser los jugadores muy desgraciados para hacer eso. No, chino, eso pasa en el fútbol. Eso Que Cuadrado por allá le sentó la mano a James. Se pelearon. Sí, Sí. seguramente. Y James lo cogió y tenga que a Cuadrado. Si a mí no me va a venir con cosas raras. No, es que Tenga, después de que para eso pase en un equipo, no. Ya. Es que Después James de que eso dice- pase en un equipo, ahí no hay nada. Y el técnico no se le ve así como que sea de machucar y carácter. No, lo que está muerto. No, ese Reinaldo Rueda es un zombie. No veo lo que. Lo que dijo Falcao a mí me Lo que dijo Falcao y a mí lo que Y lo de dijo Falcao es Falcao. brutal, porque Falcao es el diplomático más grande que tiene. No, y el de y Falcao sale diciendo. Y aprovechó el pedacito para decir, el técnico nos dijo que nos quedáramos atrás encerrados. Uy, Sí, sí, eso es para coger claro. a Reinaldo Rueda y O meterle. sea, ya, presión. él quiso decir, sáquenlo, Sí, sáquenlo. Perdimos por el técnico. Sí, perdimos por el técnico, sáquenlo, es que lo tiene que Ya se sacar. lo embaló, ¿no? Ah, Lo vendió. es que Falcao es una figura nacional. No, chino, es que alguien lo tenía que vender, No, hermano. es que ese Reinaldo Alguien lo tenía que vender, hermano. Y yo solo me vi el segundo tiempo, pero es un equipo, como decía el narrador argentino, Irreconocible. un equipo cagado, atrás encerrado, muerte de miedo, como si con el 1-0 Y pasara. teniendo a Luis Díaz arriba, que ese man es una bestia. Y sabe que Y la B de Argentina. ¿Ah? Y la B de Argentina, imagínense. Era la B, como 3 o 4 figuras y ya nomás. Y la misma historia, no, que es que los jugadores de Colombia ya están muy viejitos. Ah, porquería del argentino Di María. Ya está así. Más cucho que ese man y qué partidazo se metió. No, ese es man. que Di María es un dios. Brutal, ese man es brutal. Y él solito se comió a todos sus pollos. ¿Cuántos años tiene Di María? Ya es viejo, ¿no? Bien. Sí, no sé cuántos tendrá. Pues María sí tiene sus Ya, años. ya Ese tiene man sus suena años. hace mucho y, tiempo. y mire Chile, hermano, Chile. Muerto y ahora sí con un poco de cuchos también. Chile. Chile está lleno de cuchos. Chile lo mata, es que tiene 2 fechas brutales.
para terminar. Tiene Porque que jugar tiene con- más esperanzas que Colombia. Sí, pero tiene que jugar con Brasil y con Uruguay. No, Sí, está. claro. Cambio otro Es que la mejor camino al mundial era el de Colombia. Es de Colombia, todo se le dio, todo se le dio. Increíble, Colombia empata con Perú y estaba hoy vivo. Empata. Sí. Y es que ese último. Y ese creo gol que, que ni hizo Perú, se esperaba ganar. Perú se le apareció esos 3 puntos porque ellos iban era por el empate. Es que ese gol de Perú. Pero eso es lo que sí tiene es- Perú, que Perú sí es un equipo que siempre va a querer meter gol. Ellos siempre... No, y corren todos. Y corren todos, chino, Colombia sí. no corre nada en la piedra. O sea, Corren ¿cómo se llama Ahora el técnico de Uruguay. Perú? Oh, ese partido. Gareca les dice, bueno, vamos a esperar. Pero en el momento que tengamos la oportunidad, vamos con toda. Y Uruguay. En cambio, sí, este man partido de fecha Reinaldo que Rueda, hizo. no, para atrás, vamos a buscar un empate. No, qué Qué mierda. desgraciado, hermano. Muriendo desgraciado. la eliminatoria gritando los 3 puntos y que vamos Es que va por un empate. empate, hermano, ese man es un Y desgraciado. ese man tenía mal a Chile. Ey, no. Acuérdese. Él tenía mal a Chile y lo sacaron. Y vino a Colombia. Colombia se lo robó a Chile, no ríganos acá. Colombia le dañó el corazón y se lo trajo. No, y se lo trajo. Lo malo que hace lo paga en la vida. No, Les Por quita eso el- favor a Chile. Les quitó el técnico a Chile, arregló a Chile y dañó a Colombia. Uy, no, hermano. No, qué triste. Muy triste. No, que Colombia se quede sin No, mundial, bien. sin audito. Bien ganado, bien ganada la perdida. Y porque uno ve que los que están arriba se merecen. Ecuador, brutal, ojalá. No, Uy, ese no, Ecuador, no, hermano. no, Qué Ey, equipo, Qué equipazo. buenísimo. Aparte, Argentina está intratable también. Brasil, Argentina. No, yo Brasil sí. aquí está haciendo fuerzas que Argentina quede campeón. Sí, porque ya Argentina es todos un los- equipo- Ahí le para el canal que Argentina queda Uy. Oh, qué rico que quedara campeona. Messi se merece esa Copa Mundo del Sol. Ojalá pueda levantar Copa Mundo también. Messi, El mundial de que ir por Argentina. Ahí sí queda como Maradona, como un dios ese man, ya. Bacán. Muy bacano. Y Ecuador bacanísimo. Y pues, entre Uruguay, Chile y Colombia, 1000 veces Uruguay o Chile. ¿Alguna vez ha visto al equipo de México, no? ¿No ha visto? No. No. También está parecido a Colombia. Un poco mejor que Colombia, pero pero está teniendo. Porque sí meten goles, porque sí O sea, meten pero goles. estaban teniendo problemas, pero están ahí. Pero meten Están gol. bastante terceros. Sí, en No, la- pero meten gol, es que es el problema, un equipo con problema pero mete gol, pero es que Colombia está en problema y no mete gol. O sea, está peor que todo. Serios Estaba- problemas. ayer peor estaba que todo. leyendo que solamente hay 3 equipos con peor récord de sin hacer goles en el mundo. Y equipos que en la vida ya conocéis, que las Islas Firmiño, No. es que no sé qué. ¿Y No estaba sé, Colombia ahí? Colombia Uy, es tercero. ¿Qué? Que le faltan como 2 partidos para ser el peor equipo de con Uy, promedio no, de Reinaldo goles. Rueda tiene que sacarlo, chico. Uy, no me diga Reinaldo eso. Rueda Leyendo es una eso, falta de respeto. increíble, No me para diga que eso, lo busquen sí. en el artículo. Son Uy, no, 2 bueno. equipos peores que Colombia, es que las Islas Firmo no sé qué. No, chino, es que Y sí, otro que no por es allá de normal. África que Eso no que es. le pasa a Colombia es algo como brujería, hermano. De verdad, viejo. Uy, Pero se le no. partió, sí Es me- que, hermano, son 7. Si meter un gol. Con goleadores de Europa, hermano. Goleadores. Y que Duan Zapata nunca cuajó tampoco. Un equipo, pero raro lo de Juan también. Sí, lo de Duan Zapata. Y lo de Borja, ese Muriel. Borja. Borja Muriel, chino. Ah. Es que no tiene ningún sentido que Borja se coma un gol ahí, frente al arco. Qué raro. Eso es increíble, hermano. No, los tienen rezados. Es que ese No, man de no, Reinaldo eso- Rueda es un muerto No, yo viviente. ese digo man. que uno las cosas que no se hacen bien es el karma que llaman. Están devolviendo todo lo malo que hicieron. Algo hicieron por allá mal atrás. No, Peckerman dijo Y que. para mí lo de Queiroz también fue muy mal hecho. Queiroz es bueno. Es que Queiroz traía un promedio muy bueno de equipos que los cogía de la nada y los llevaba al mundial. ¿Y cómo así que no fue capaz con Colombia? Es absurdo. Cierto, es que eso es absurdo. Los jugadores, es que acá los jugadores son muy egocéntricos, parce. Lo No se quieren mismo, dar- lo mismo que le pasó a Chile, el bicampeón de la Copa América y se quedó fuera del Mundial. ¿Por qué? Por crecidos, porque se querían las estrellas de rock, hermano. El problema es que Eso Colombia mismo no le pasó a gana. Colombia. Llegaba alguien que decía, bueno muchachos, a correr. Yo, ¿correr? Nosotros ya no corremos. Y insistió en correr y entonces, no, pongámonos de acuerdo para que salga. Y traigámonos uno que nosotros sí manejemos. Y yo pienso que es eso. Es que no hay otra explicación. Porque entonces. Y ya cuando Este quisieron man- correr ya estaban oxidados, ya no fueron capaces. No, ¿Sí o cómo corría, Javi? Corrió. No, es que eso le pasa a uno cuando uno juega fútbol, porque uno no entrena, las piernas no le dan. Cuando uno quiere meter un pique, como que uno se va cayendo.
No hay ningún jugador de esos que pasando de eso, ching. Y a James tiene algo que es que, ¿por qué no lo quería Zidane y no lo meten a jugar? Todo el mundo lo Ese sacaba man tiene de los algo equipos. malo. Porque Ya entendí que era. Porque No es un que es muy grosero, es muy grosero. James es sindicalista y eso no le gusta a ningún tema. Bueno, que sea así, cizañero y puyoso. Esa era desgracia. Andrew, y ya estamos finalizando. Sí, ya. Y la última, yo siempre la hago. Y yo creo que usted tiene historias muy buenas de eso. De algo paranormal. Es que paranormal. Se sale de todo concepto que le haya pasado en el trabajo. Uy, sí, no, de pronto una vez por la noche, en el trabajo. Algo paranormal. No, pues que usted, claro, en la noche usted Nunca nunca le le ha ha tocado pasado a ir. usted, Nunca le ha tocado ir en la noche a Sí, la claro, sí. a la vía y eso. Yo he sido muy fresco para eso y de hecho a mí me encanta. Los de donde dicen, esa casa asusta, venga, vamos. Metamos. Oiga, usted Sería tiene feliz. lugares usted que conoce donde asusten, lugares por ahí en las vías. No, hoy día no. Pero es que los lugares así son muy típicos. El monasterio que está abandonado, la casa que hace mucho tiempo nadie visita, no. Y a mí también me gusta mucho. Aguántale, eso es bacano. No, nunca le pasó nada, nunca le ha pasado nada. En el trabajo no. Cuando era chiquito sí nos asustaban mucho en la casa. A mi ¿En el hermano pueblo? y a mí sí, porque son casas viejas y en la casa donde vivíamos nosotros vivía una persona muy rica y la persona como que enterró todo su dinero ahí en la casa y estas casas que son de ese tipo como que asustan mucho. Y en esa casa... sí, todas las noches era un boleo de sustos, tanto que uno ya se acostumbraba y dice, ay, están caminando. Y entonces nosotros, mi hermano y yo nos acostábamos, teníamos camas así paralelas y uno empezaba a escuchar que se acercaban así caminando y como era un piso de tablas, las tablas hacían así con cada paso. Y se van a Y entonces acercar. nosotros éramos tapados así con la cobija. Y claro, sentía uno que se colocaban en medio de las dos, sentía uno que paraban en medio de las dos camas cuando estaba uno así acostado y sentía que el colchón se hundía así. ¡Ay! No puede ser, Andrés. Y era uno ¿Dónde? con el agua y que joda, con el- ¿haces en serio? Pero van a invitar a mi hermano a un podcast, él les va a contar la misma historia igualita. Y a mi hermano, es más, creo que con mi hermano se empecinaban más. Mi hermano tiene historias de terror brutales. Ese man sí, ese la colocan de primera y hablan todo el podcast de lo que lo han asustado. En la Uy. casa asustaban mucho. Uy, pero a ese nivel ya agresivo, sentirlo en el. A mi en el hermano colchón. también, mi hermano también lo, pues, en el lenguaje de los espantos, lo Me jalaron las patas. no lo embolataban. En mi casa, pues este era el cuarto nuestro. Aquí estaba la cama. Dormíamos todos en una misma habitación porque la casa era muy chiquita. Estas eran nuestras camas y aquí está la de mis papás y por acá se entraba una puerta chiquita a un garaje donde guardaban carros. Y un día mi hermano lloraba y lloraba y lloraba, entonces mis papás se levantaron a mirar la cama de él a ver qué le pasaba y no estaba en la cama. Todavía me ganaron. Y lo buscaron por toda la habitación y mi hermano no estaba y seguía llorando. Claro, estaba en el último rincón del garaje allá como detrás de 3 carros. Y no había forma humana de que ese niño gateando y todo. Tenía que haber pasado por la cama de mis papás, pasado esa puerta chiquita para el garaje y haber sido hasta el último rincón, una cosa loca. Uy, Y de allá lo sacaron. A mi hermana y lo asustaban mucho. Él tiene historias feas, a mí no tanto. Pero sí, en la casa sí asustaban con él. Oye, no, ¿qué era? Ya sabes que eso todavía existe. Ya la heladería no, eso se tumbó todo y la casa vieja la remodelaron todo y seguro en los ese- papás de él tienen una heladería. La mejor heladería de Belalcázar, De Caldas, Belalcázar. Colombia. Sí, sí, Los sí. mejores helados Sí, del Sí, los país. fantasmas van y sí. se comen los helados. Los fantasmas se congelaron. Hay que Se ir a- pierden los helados y no son los fantasmas. Cada vez que van los sobrinos se pierden, los nietos se pierden los helados. Cuando. Sí. Pero fantasmas. Bueno, Andrés, una última cosa para ya ir terminando y es un mensaje de motivación para las personas que de pronto, pues, digamos ya enfocándolo en lo que ha hecho Andrés, como para que estudien. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que yo no estudio porque no tengo dinero, porque no tengo los recursos, o porque eso es muy difícil. ¿Qué palabra de motivación les podría dejar a ellos para que luchen por sus sueños?
Me dice la senadora, estudien, vagos. No, uno estudia primero lo que le gusta. Uno no estudia ni lo que da plata, ni lo que está de moda, sino lo que le gusta. Y a mí lo que me gusta es la maternidad de gallinas o la psicología de cactus. Hay que hacerle a eso. Porque uno solamente le puede meter la ficha a lo que le tiene pasión o a lo que le tiene amor. Buen dato. Entonces hay que estudiar y siempre y cuando uno esté estudiando lo que le gusta, hace las cosas que yo le digo. Se queda 2 días sin dormir, va, presenta un examen. Si no puede salir, no sale y se queda estudiando. Eso lo hace uno por una carrera con amor. Y de ahí en adelante todo lo que uno hace con amor se devuelve derechito y va todo bien. Entonces hay que hacerle, pero hacerle a lo que nos gusta, no a lo que nos dice él. Estudie eso que eso da plata, o estudie eso que eso sí sirve, que eso no sirve. No, eso es basura. Es lo que me apasiona, eso hay que hacer. Ok. Mera pasión. Bueno, machitos, espero que les haya gustado este gran podcast con el ingeniero Andrés. La verdad que pues, aprendimos muchas cosas. Esa es la idea de siempre los podcasts, ¿no? De aprender las historias, que fueron unas historias muy divertidas también. Ahorita se chicha ahí. Así que, machito, la verdad, ¿cómo les pareció, muchachos? Sí, muy bueno. Me Me gustó Bacano. mucho el formato porque con la persona acá es diferente. Es diferente, así que esperamos que todas esas personas que están, no sé, de pronto este mensaje les haya llegado, ¿verdad? Uno nunca sabe quién lo está viendo a uno detrás de la cámara, nunca se sabe y tal vez tú estás ahí y tenías como esa duda de no saber qué hacer con su vida, cosa que nos pasa muy común, es muy común, ¿verdad? Por ejemplo, Oscar. No sabe qué hacer con tanta plata. Oiga, si usted- Oscar no sabe hacer con tanta plata, chino. Yo quiero que analice lo que hizo. Él se le iba a tirar a Jimmy, pero lo miró y dijo, No, está muy pasado. Primero le da a Jimmy y después la grabación. No, el tío dijo, no, Jimmy ya sabe Ya, qué hacer, que- Oscar. Jimmy ya sabe qué hacer al menos, pero Oscar no. Así que, machitos, espero que les haya gustado este podcast y que el ingeniero Andrés nos explicó el por qué México es tan desarrollado en infraestructura, en sus carreteras, en todas estas cosas, y ya lo entendimos por qué, por gestiones, en un pueblo más grande, un país más grande, un país con más recursos, Problemas más grandes, soluciones más sus grandes. soluciones más grandes, o sea, ahí está, machitos, y que también, la conclusión es que México necesita ser más desarrollado por los vecinos que tiene. Cuando yo soluciono un problema se vienen 3 problemas más y entonces eso se vuelve Una ya cadena. no una cadena viciosa, sino una cadena de valor. Necesito una intersección más grande, una vía más grande, un edificio más grande. Y es una cadena, es una cadena pero beneficiosa. Beneficiosa. Entonces siempre van a seguir así, siempre van a hacer obras más grandes. Se me olvidaba, yo sí había estudiado algo, hay un puente que se llama el Baluarte Bicentenario. Sí. Ese sí lo estudiamos en la universidad porque es el más alto del mundo. El El- más alto. ¿El puente Está qué? en Baluarte Sí, Bicentenario. eso se ve como. Es altísimo, creo que tiene como 380 Está en metros de Ciudad de México. altura. En Ciudad de México. No, en una vía De en las afueras. Las afueras. Ese Sí, yo había escuchado ese sí lo eso. conocía. Porque es más, es top mundial, es el Sí. puente más alto. Hay gente que se dopa para cruzar ese puente. Porque Es les da brutal. miedo. Que se dopa. Claro, es que hace 400 metros de altura, es una cosa loca. Uf, Y va lo va mismo. a pasar. Va lo mismo. Hombre, y va- Chévere. y va- Chévere, pero hombre, construir una cosa a 400 metros de altura, una cosa loca. Loca. Yo no entiendo cómo lo hace. Estudiar ahí ingeniería debe ser, Genial. Una salida a campo. debe ser genial en México, hermano. A esas vías que le explique el ingeniero que Claro. las hizo. O visitar una obra. Andrés así, pasa ¿no? por ese puente y no, está mal hecho. Él no pasa. No, Yo no paso por ahí. yo tuve la oportunidad de estar en Las Vegas y fuimos a la represa Hoover, en su momento la represa más grande del mundo, donde filman las películas de los Transformers. Ah, sí. No, yo era un niño chiquito allá.
yo lloraba allí con la lágrima porque el puente era ese puente brutal. ¿Sí se ha visto el transforme? Y eso no hay encima y entonces el ventea tan fuerte que el puente hacía así. Y es un puente brutal y uno mira hacia abajo y no alcanza a ver un hilo allá chiquitico. Y la super represa aquí al frente. No, es una cosa loca. Yo me vino a visitar una obra así. Uf. Y en México Eso hay es. muchas de esas. Hay muchas. Eso es Por México hay pornografía, muchas de esas. pornografía para el ingeniero. Ver todas esas obras brutales. No, por No le hable de eso allí. No, sí. ¿Por qué dijo esa ¿Por qué dijo esa palabra? Dios mío. No, obras bonitas. Así que Andrés, Muchas gracias. ingeniero Andrés, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por habernos explicado todo esto sobre México, también de Colombia, comparándolo con todos, porque es un problema que es en Latinoamérica, ¿no? Eso pasa en toda Latinoamérica. Sí, todos estamos en vías de Hace desarrollo, falta, todos, hace todos, falta todos. ese desarrollo y todo eso, ¿no? Así que ante todo, muchas gracias, esperamos que a ti también te haya gustado. mi Me hermano. encantó, muchas gracias. No me lo imaginaba tan bacano, tan relajado, tan Ojalá chévere. vuelva. Algún día sería bacano hacer uno con él y Juli. Y el hermano que es Los ingeniero. dos. Mi hermano es ingeniero físico, Sí, sí, especialista ese sí es una pepa, ese en sí. robótica, en automatizaciones. Y también, con este entretiene, claro que- Y también de cosas paranormales. Es el man. Ay, Es ya. No, con él también podemos hablar sobre, claro que conocí también lo de SpaceX, los viajes a Y es Ah. aficionado a la astronomía. la, Ese es el que hay que mucho traer. la astronomía. A mí también me Sabe gusta mucho, demasiado. ese man sabe Así mucho. que, Andrés, ¿tú tienes redes sociales? ¿Sí? Facebook, Octavio Andrés Aguirre. Octavio Andrés Ay, Aguirre. ay, ay. ¿Y Ay, subes ay, subes cosas de tus proyectos a veces o qué? A veces ¿O- sí, videos o bien? corticos o imágenes de lo que estamos Sí, haciendo. bueno, o sea, ahí vamos a veces- dar su red social por si alguien lo quiere seguir o preguntarle una cosa sobre eso. De pronto Con alguien de todo aquí, gusto, así sí, de es. pronto alguien de aquí quiere estudiar esa carrera. De pronto ¿Usted alguien sabe? dice, no. véngase Sí, pa' no, de México. hecho en la universidad Ah, o sea, han eso venido, puede pasar. en la universidad ya han venido en 2 oportunidades estudiantes de México a hacer pasantías acá en la sede y son muy pilosos. Ah, bueno, entonces Ajá. sí, Estudiantes de ingeniería. no sobra pues dar sus redes sociales por si alguno de ustedes, ¿verdad?, quiere y está interesado en esa carrera. Así que muchas gracias, Andrés, parceritos. No, muchas gracias. Esperamos Bacanísimo. que les haya gustado este podcast. Denle like, suscríbanse, parceritos, para que el algoritmo comparta este tipo de contenido. Hoy fue un podcast muy diferente y vamos a seguir trayendo invitados muy especiales. Si ustedes quieren que sigamos con este tipo de contenidos, háganoslo saber en los comentarios, parceritos. ¿Qué opinan de este podcast, de este tipo de invitados? Así que no siendo más, ¿qué más quieren decir? No sé. No, nada, que gracias Andrés y que aprendimos mucho y que fue muy interesante y gracias por los casos. Ya sé. Ya quedamos con Con esto. carácter devolutivo. Sí, ya. Que ojalá vuelva a De hacer una, otro. cada vez que me inviten, de una. Eso. Hagamos. Saludo para la familia Andrés, que también a Hermosa Natalia. a Nata, su esposa, Hija, a sus hermoso, hijas, hermoso. a Claro, futuro portero del Pereira, Del futura Pereira. patinadora de Risaralda. Ah, ¿Está en patinaje tuya, Sí, está en la Liga de Risaralda y el niño en el Deportivo Pereira. Julián? Sí, sí, está. Ya está dando quiero pasos. eso. Así que te mandamos también un saludito para los hijos de Andrés y su esposa Natalia. Dios los bendiga, aquí está la fama. O sea, toda la fama del ¡Estoy papá. triunfando! ¡Lo logré! ¡Lo logré, mamá! No voy a volver. Así que, maritos, mi raza no siendo más por el día de hoy. Ah, espera, él no sabe. ¿Se sabe cómo ¿Sí ¿Sabes cómo nos despedimos? No, ¿cómo fue? Él dice, ¿cómo es? Venir por el día de hoy. Y nosotros decimos gracias totales. Totales. No, Gracias. nosotros decimos totales, todos. Totales. ¿Listo? Ah, cuando ya termino la frase y ustedes dicen total. ¿Listo? Ok. Bueno, mi raza, no siendo más por el día de hoy, esperamos que les haya gustado este podcast. Me enredé. Y no siendo más, pues, Ah, ya. Bueno, mi raza, y no siendo más por el día de hoy, como siempre decimos gracias. ¡Totales!